Gracias, muy amable. Honor que me hace. Es un placer, una honra, un privilegio compartir con ustedes hoy. Bien, aquí acomodando un poquito los horarios. Me adelantaron la hora un tanto, pero no veo ningún problema en cuanto a ello. Estaba en clase ahorita del doctorado, me tocó escaparme, pero bueno, la virtualidad todo lo permite. Bueno, virtualidad para algunas cosas, no para todo es bueno. Pienso yo que en definitiva y siendo consecuente con lo que he pregonado a lo largo del tiempo, no es una ventaja en lo personal la virtualidad para la litigación oral, en concreto y en especial en lo que concierne a la práctica probatoria y no es, digamos que, lo más loable para honrar esos vacilares principios, entre ellos los de la inmediación y concentración de la práctica probatoria. Fíjense ustedes que ahora en la honrosa presentación que me hacen, gracias, y de paso un saludo a mi amigo Néstor Henry y a mis hermanos de Perú y a los demás juristas que ante este certamen grandioso se conectan de los países vecinos, México, Ecuador, en fin, y los hermanos colombianos. Pero no es la virtualidad la panacea, pienso yo, y que sea un preámbulo porque estamos hablando de refrescamiento de memoria. ¿En qué? En el interrogatorio cruzado. Interrogatorio cruzado que, pues, a no dudarlo, lo ideal es que sea inmediato, no mediato. Y en tanto que así lo afirmo, no será mediato, pues en la medida en que no va a haber esa inmediación que se requiere para revisar y verificar que ese refrescamiento que se busca como una de las maneras en que el verdadero protagonista, que a no dudarlo, es obviamente el testigo, aunque algunos se quieran subrogar ese protagonismo cuando realmente no lo tiene. El litigante, haciendo gala y honra de sus buenos oficios, inexorablemente tendrá que ceder ante esa arrogancia que algunas veces revisten algunos colegas, porque no es una buena estrategia, definitivamente, tratar de robarse el show. El show es del testigo, definitivamente. Pero también tenemos que controlar porque si el oponente o tu oponente busca, pretende, anhela o desea robarse el show, pues es una cuestión de la contraparte. Lo que sí definitivamente tiene que centrar la atención del litigante, esto es, para que esa hipótesis que ya has escogido en un principio, o sea teoría del caso, o sea estrategia defensiva, o sea una hipótesis variable, o sea una estrategia de defensa o de ataque, sea el testigo quien la lleve al juez. Será el testigo quien la lleve sin hacer aspavientos o vapular de vanidades que realmente y en definitiva no recomiendo o que definitivamente no aconsejo, como de pronto quizás grandes expositores, el gran jurista español eh, Fernández León o Fontanet Maldonado, que han sido como los precursores de la oralidad y en especial de lo que es el manejo de los interrogatorios cruzados. Pero no sé, dirán ustedes, y pues breve el tiempo que me han otorgado, porque aquí uno puede hablar mucho rato sobre lo que es un interrogatorio o un contrainterrogatorio. Pero mire que me han titulado o me han encomendado hablar de el interrogatorio y del refrescamiento. Pues ya lo dije, el refrescamiento definitivamente honra ese vacilar principio a la confrontación. Pero, ¿qué pasa? O no sé ustedes qué han pensado, si definitivamente no tenemos con qué refrescar. ¿Será que podemos agotar
un interrogatorio cruzado o un desahogo, hay algo importante y es que eh, no es el refrescamiento el momento o al menos el que se logra o se obtiene a través de un interrogatorio directo. El refrescamiento se puede emplear en el contra, como también lo conocen los mexicanos, el desahogo o el contraexamen, o en un redirecto, en un indirecto o en un recontrainterrogatorio. Y es a no dudarlo entonces que es con las declaraciones anteriores que se puede obtener esta situación. ¿Siempre habría que hacerlo? Definitivamente no. Todo depende de la estrategia que estés manejando. Entonces, veamos en qué casos es importante, cuándo es plausible hacerlo, porque es una cuestión relativamente compleja. Colegas, juristas, abogados y litigantes. Tengamos en cuenta que dentro de las estrategias que se tienen para ese refrescamiento de memoria, es en principio como librar las cartas. En lo personal, les cuento que como cualquier debate donde hay unos opositores en abierta contienda judicial, es de pura estrategia saber cuándo y cómo vamos a exhibirle las armas a la contraparte. Vemos que no siempre se le exhiben, pero puede tornarse en una debilidad, darle a conocer a la contraparte, pues la información. Y es justamente la información lo que le da poder a tu adversario. De ahí porque entonces los litigantes planificamos, premeditamos, pensamos, y es una regla de oro inexorable saber y conocer de antemano y con anterioridad qué va a decir cada testigo. Testigo que, como ya lo he dicho en otras ponencias y con el doctor Néstor, alguna vez hemos compartido escenarios académicos, ya los testigos vienen planificados, vienen clasificados. Clasifican o directos, indirectos, de abono, de convalidación, de refutación, de acreditación, de reconstrucción. Según sea el caso, no importa, pero en lo personal y retomando, les cuento que no es al menos inteligente mostrarle a tu contraparte lo que ya de antemano un testigo ha dicho. ¿Y cuándo lo dijo? En una declaración anterior. ¿En qué fases? En fases de indagación, en fases de investigación, lo que de pronto en Perú o Ecuador conocen como lo anterior a la fase intermedia. Fase intermedia que pues en Colombia no tenemos, pero es el momento en el cual empieza la fase de enjuiciamiento, es decir, todo lo anterior a la acusación, todo lo anterior a la acusación. Aunque aquí en Colombia se fragmenta o más bien, sí, se fragmenta en dos momentos, un escrito que te lo entregan antes y luego se celebra una audiencia, pero suelen suceder cosas importantes y quizás tal vez eh, hay unas cuestiones que exhortan en razón y por virtud a la lealtad de las partes, pero quizás hasta donde la lealtad cuando yo deba o tenga que exhibir de antemano las declaraciones anteriores, como por declaraciones anteriores conocemos entrevistas, entrevistas judiciales, inter- eh, declaraciones juradas, interrogatorios, versiones rendidas ante inspectores, ante alcaldes, porque dije una cuestión en particular y se convierte en un arma de doble filo. En Colombia, les cuento, colegas, no sé en Perú y me excusarán, pero Ministerio Público, de pronto en algunos países así le llaman a la fiscalía, o fiscalía, donde así se denomine, tendrá que entregar, tendrá que descubrir y tendrá que trasladar todo lo que tenga en acopiado en fases de indagación o investigación.
Así sea que haya hecho una indagación, sea que no le sirva o sea que tendrá que entregárselo a la defensa. Contrario ocurre con la defensa. La defensa, como en cualquier país del mundo, son los que en la actividad procesal penal se legitiman en la causa por pasivo. Así se entiende a la luz de la teoría general del proceso. Pero eh, no suele ocurrir de que esa carga o esa obligación de entregar lo favorable o lo desfavorable le corresponda a la defensa. Esa es una cuestión de pura y mera estrategia. Entonces, ¿en qué se convierte un arma de doble filo cuando ahorita lo decía? Y es que no que la información sea errada, sea mínima, sea poca, sea contundente, sea incriminatoria. No. Lo complicado está es que un muy buen interrogador, con una declaración anterior que ostente o tenga de un testigo, indefectiblemente lo puede quizás diezmar, lo puede controvertir. Y entonces eso se puede convertir en un problema. En lo personal, yo no entrego entrevistas. Jueces de la República exhortan al suscrito, por favor, entréguele a su contraparte las entrevistas, porque es una obligación legal de hacerlo, habida cuenta que eso se atiende o consulta con el descubrimiento probatorio. Yo le digo, no, definitivamente no lo voy a hacer. Pero ¿y por qué no lo va a hacer? Soslaya de manera ostensible ese principio de la lealtad de parte. Y yo le digo, no, no lo soslayo. Pues a no dudarlo, la entrevista no es una prueba documental. En tanto que no tiene vocación probatoria, pues no estoy obligada a entregarla. Y segundo, y si fuera o en gracia de discusión no fuera, pues no la pienso usar y no la quiero usar porque o no me conviene o no me gusta, o no me sirve o no lo quiero. Entonces, esas son las razones para que ustedes de pronto quizás tengan en cuenta porque cuando aquí en este curso, o al menos el tema que me asignan, hablar del refrescamiento de la memoria, pues piénselo muy bien antes de entregar declaraciones anteriores, porque la mejor estrategia o la mejor forma que tu contendor, que tu oponente, que tu opositor puede hacerle daño a tu testigo, porque apelar a la memoria o rememorar un dato puede ser quizás relativamente complejo, pues al menos los documentos no siempre tienen como finalidad refrescar memoria. Con los documentos anteriores podemos impugnar credibilidad, podemos desmentir, podemos contrastar y podemos hacer quedar en ridículo a un testigo. Entonces, de ahí que seamos bastante cuidadosos, bastante precavidos, pero recordemos que una cosa es una declaración anterior, otra cosa es documentos que tengan ese carácter que. Y así como se clasifican los testimonios, recordemos que también se clasifican los documentos. Y hay documentos, ya nos lo han enseñado la literatura, nos lo ha enseñado la doctrina, pueden ser de carácter narrativo, pueden ser de carácter declarativo, puede ser de carácter enunciativo, puede ser de carácter ilustrativo, como pueden ser los videos, pueden ser las fotos, o pueden ser, en fin, hay una gran variedad de documentos. Y también suele suceder y muy a menudo que un documento que no es una versión, que no es una narración, que no es una declaración y queremos con él quizás muchas veces o impugnar credibilidad, restar credibilidad o refrescar memoria. Ahora, ilustres juristas, ilustres abogados, amigos del Perú, tenemos que tener en cuenta porque dentro de los interrogatorios hay interrogatorios cruzados o examen cruzados.
hay algo bien importante, porque cuando en ese ejercicio al derecho de confrontación, alerta tendremos que estar porque el oponente, cuando va a hacer uso de un documento, sea para una variable u otra, es decir, refrescar o impugnar, aquí lo tenemos regulado en Colombia en nuestro canon eh, procesal penal, en el artículo 392 y 403 del reducto adjetivo penal. ¿Qué tenemos entonces aquí regulado nosotros? Tenemos regulado las formas y las maneras, o más bien la prescripción normativa, que da cuenta de cómo podemos hacer ese ejercicio de control. Pero recordemos que si el documento no es narrativo o el documento no es declarativo, en definitiva, no habrá nada que impugnar o no habrá nada que refrescar. Hay cuestiones que, entre otras, si no es de esa índole, vamos a suponer algo, una noticia de un medio masivo de comunicación, prensa, o el periódico, sacamos un documento y le decimos al testigo, usted fue testigo de un hecho execrable ocurrido en la noche del 1 de enero del año anterior. Sírvase a reconocer esta imagen, sírvase a reconocer la narración que hace el periodista allí. No, definitivamente hay lugar a una ¿qué? A una oposición. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para defender las preguntas? Las réplicas. O para atacar las preguntas, las objeciones u oposiciones. La exhibición de un documento, la oposición. Un alegato de apertura o cierre, la interpelación. Claro, de manera oportuna se tiene que hacer. Entonces, cuando la contraparte va a hacer uso del documento para alguno de los dos eventos, porque recordemos, y pues no sé si el doctor Henry me lo permita, soy de los que también absuelvo preguntas en la medida en que yo voy avanzando en el tema, por si surge una de ellas, no hay lío. Me parece que hace un poco más dinámica esta breve intervención de unas escasas 40, 50 minutos para que si alguien se anima me pueda interrumpir, que yo con todo gusto suspendo y aclaro la duda dentro de lo que me alcance esté humildemente, claro está. Entonces, yo quería terminar de contarles que hay prácticas o antitécnicas cuando queremos hacer uso de un documento para los fines pertinentes del refrescamiento de memoria o en su efecto lo que es contrario y diametralmente opuesto, que sería la impugnación a la credibilidad del testigo. Entonces, primer requisito, claro, obviamente, tiene que versar sobre un documento que en estricto sentido sea de carácter declarativo o narrativo. Segundo, que sea obtenido por fuera del juicio, es decir, anterior, cuando se indaga, cuando se acopia la información, cuando procesamos la escena y obtenemos a través de testigos o entrevistados, más bien entrevistados para ser más técnicos, testigos son los que se ponen en juicio. Y tercero, hay que sentar bases probatorias. Cuarto, que el documento esté suscrito, rubricado. ¿Por quién? Por quien rinde la declaración. Sexto, de que el documento haya sido descubierto con antelación o anterioridad. Si tu contraparte te sorprende, obviamente te sorprende, con un documento que nunca has conocido, en definitiva, es un momento oportuno para solicitar la oposición, no el rechazo, porque ya lo explicamos, la consecuencia que puede recaer en la fuente de prueba o su prueba y que no ha sido trasladada o dada a conocer, al menos en la fase anterior, en una audiencia preparatoria anterior a juicio, podremos legitimarnos ante ese sorprendimiento para solicitar ¿qué? La expulsión definitiva
de la actuación procesal penal de ese documento. Y hemos olvidado, colegas, que es muy importante sentar las bases probatorias porque recordemos que si bien es cierto el protagonista y quien se va a robar el show es el testigo, y es por la boca del testigo que sale el cuento, que sale la narración, que sale tu hipótesis, es que hay que permitir que el juez se ponga en contexto, que el juez sepa de dónde proviene esa declaración, qué tipo de declaración es, si es una anamnesis, que ya de una vez digámoslo. ¿Creen ustedes que la anamnesis vertida en una historia clínica es, en estricto sentido, un documento declarativo o un documento narrativo? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Es un documento? Sí. ¿Puede ser prueba documental independiente? Sí. ¿Quién la acredita? Un experto o un testigo profesional. No es un perito, pero puede acreditar la suscripción de un documento. Pero ¿quién elabora el documento? El médico, la enfermera que hace el triaje, o el triaje lo hace el médico, pero hay una deponencia. ¿De quién es la deponencia? Del paciente. Cuando estamos en la anamnesis, motivo de consulta. Vengo porque he sido o abusaron sexualmente. Ah, hubo un abuso sexual. Sí, vamos a hacer un examen sexológico. ¿Cómo ocurrieron esos hechos? Me sometieron, me sedaron, me suministraron un barbitúrico, diezmaron hubo una enajenación mental y cuando volví en sí, estaba sin ropa. Dirá la dama. Entonces, ¿se podrá confrontar con la entrevista? Perdón, con la historia clínica. Definitivamente no. Entonces, no se podrá autenticar como si realmente lo fuera una entrevista forense o una entrevista judicial. Porque la entrevista judicial es, a no dudarlo, aquella que trata de construir circunstancias espaciales, temporales y modales. Circunstancias que se van forjando según cada quien o según el Estado a través de la hipótesis delictiva o la defensa a través de una hipótesis defensiva. Hipótesis delictiva u ofensiva o hipótesis defensiva o hipótesis alternativa, que se conoce así. Pugnan entre sí, rivalizan entre sí, yuxtapuestas, pero es según la hipótesis de cada quien. Ahora, tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar o vamos a tener problemas volviendo al punto del protagonismo. Protagonismo del cual nos tenemos que despojar o deshacer porque créanme, nada fácil es tratar de sostener un interrogatorio cruzado porque uno de los principales enemigos, y me lo preguntan en congresos, me lo preguntan en simposios, en eventos académicos, certámenes como en el que hoy nos encontramos, o mis estudiantes en la universidad, que cuál es el principal problema o el principal enemigo de un interrogatorio en juicio. Y siempre lo sostendré y en ello me reafirmaré en uno. ¿Por qué? Por la inseguridad que nos embarga, porque consideramos y pensamos que somos inferiores a cualquiera de los que en sala de audiencia están. Pero eso se debe a una sola razón, es que el caso no lo preparamos. Y esa es la razón por la cual hay veces el miedo o la incertidumbre nos sume y nos consume. Pero no es otra cosa distinta de pronto, o contrario sería decir, quizás me da miedo
ir a una sala de audiencias porque soy tímido. Me da miedo ir a una sala de audiencias porque yo no me mantengo o no me sostengo ante un auditorium o me da pánico escénico. No, como Ángel Osorio, un gran jurista español, sostenía, que es que el abogado tiene que saberse medir y saberse enfrentar o confrontar al mejor estilo de un gladiador en la arena, como en una sala de audiencias, o presencial o virtual. Entonces, uno de los mayores problemas, habiendo tomado o habiendo hablado de los requisitos que se requieren para ese ejercicio previo o anterior a la confrontación a la confrontación del testigo con un documento, habiéndose agotados, vienen problemas y muchos. Y ya lo expliqué. El principal problema es uno, hay veces. Y hemos escuchado cantidad de horas y horas, tutoriales de YouTube, venimos a estos cursos tan importantes, a retroalimentar un tanto, un poco, poder quizás decir, bueno, me debo preparar mucho mejor para ir a mi próxima audiencia, pero eh, ese miedo o esa inseguridad que a veces nos da cuando queremos, quizás con elocuencia y con esa fluidez que nos caracteriza, pero que creemos que la podemos desbordar en sala y luego no podemos hacerlo, cuando nuestro eh, nervios o nuestra temeridad no nos deja definitivamente avanzar. Entonces, regla de oro, controlarnos a nosotros mismos, controlar la ansiedad, controlar el estrés. No el mejor interrogatorio el que se hace celere. No el mejor contrainterrogatorio es el que se hace con preguntas cerradas, asertivas o afirmativas. Claro, es la regla general. Lo hemos escuchado decir mucho y es válido, pero el mejor interrogatorio o contrainterrogatorio es el que logra obtener la información del testigo. Porque es la información que sale de la boca del testigo y llega a los oídos del juez. Utilizando cualquier cantidad de estrategias, el looping, el doble looping, el multilooping, que ya lo conocemos, de eso hemos escuchado hablar infinidades. Eh, preguntas de retoma, preguntas de convalidación, preguntas de reafirmación. eh, claro, todos son estrategias, manejos de objeciones, eso es grandioso. Pero el uso de documentos es o una muy eficaz herramienta, en lo personal a mí me da muy buen resultado, o nos va a hacer mucho daño al caso, al proceso, al cliente, un testigo. Entonces, con el manejo de los documentos, harto cuidado, control sobre sí mismo, Fernández León lo ha planteado, pero también control sobre el juez, porque es que el juez ha de suponerse que es neutral, que es imparcial, es imparcial, es una regla mundial. Aquí en la China, en la Conchinchina, Chile y Cafarnaúm, el juez es neutral. Un juez invasor e intervensor también lo puedes controlar, no porque lo domines. La soberbia del juez no te lo va a permitir. Y no hay peor desgracia que la ignorancia del juez. Rivalizar con el juez ya es un problema, pero si toca al juez tratar de ubicarlo con argumentos respetuosos, tendrás que hacerlo. Lo digo porque justamente mmm, ayer tuve una audiencia de juicio oral presencial en una sala y el juez me exhortó a que guardara silencio y a que no siguiera objetando. En una situación compleja, yo le dije, lo seguiré haciendo, lo haré sin temor, con vehemencia, con ímpetu, y no le tengo miedo a una investigación disciplinaria. Si tiene que hacerlo, lo hace.
Pero a partir de ahí no me vetó para absolutamente más nada porque sería casi igual, similar o parecido, como decirle a un juez, no dirija la audiencia, o usted no emita autos, o usted no emita sentencias, lo cual sería un absurdo. Es una invitación totalmente absurda. Decirle a un juez, no haga su trabajo. Como decirle a un defensor, mire usted, no haga su trabajo. Es absurdo. Pero, ojo, aquí viene el problema y por eso hice un paréntesis o más bien un preámbulo sobre el dominio que se tiene que tener sobre uno mismo, pero luego sobre las demás partes o intervinientes, queriendo decir que el juez es un interviniente y tu contraparte, que es el opositor en un proceso civil ordinario o laboral o comercial o administrativo de familia, hay un demandante y hay un demandado, pues hombre, están en disputa abierta, permanente y constante. Pero entonces, vamos al punto. ¿Será que el juez, si es que es cierto y es una persona totalmente neutral e imparcial, podrá intervenir de manera exabrupta en la actividad probatoria de la defensa y de la fiscalía? Definitivamente no, solo para controlar excesos o desmanes de las partes, pero no de oficio, sino de manera rogada. Y aquí el problema del ego o del protagonismo se lo quiere a veces robar ¿quién? El juez. Entonces, volviendo al tema, eh, cuando ya se tiene el documento, y ya hablamos de ellos y de su clasificación, claro que en una hora es muy difícil tocar todos estos temas, pero ese asentamiento de las bases probatorias ubica en tiempo y espacio al juez, pero también ubica en tiempo al testigo, y al testigo hay que guiarlo, y al testigo hay que llevarlo. Entonces, hay preguntas de interrogatorios y contrainterrogatorios que acreditan al testigo, lo introducen en un temario y con posterioridad, si lo que queremos es refrescar o impugnar credibilidad, pues tenemos que sentar las bases. Es decir, irlo llevando, irlo ubicando, y usted tuvo la oportunidad de rendir una declaración. Y usted no es la primera vez que ha venido a esta sala a declarar, ¿cierto? Y cierto que para la fecha de los hechos, que fue hace más o menos un año, usted fue abordado por un agente de la policía, en efecto. Y usted rindió una declaración porque lo invitaron a hacerlo, ¿cierto? Sí. Usted se ubicó en el lugar de los hechos y se afirma testigo presencial, ¿correcto? Sí, lo es. Y usted estaba gozando de sanidad mental para el momento en que usted rindió esa declaración. Así es. Y esa declaración la rindió en la comandancia de la policía. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y todo lo que usted dijo quedó grabado en una cámara de video, ¿cierto? Sí. De hecho, también la transcribieron en un computador. Sí, claro, así lo hizo. Y le contó toda la verdad a quien le tomó la declaración, es decir, al entrevistador, es decir, al policía que le tomó la declaración. Sí, en efecto, así fue. No tendría razones para mentirle a esa persona. No, para absolutamente nada. No dijo ni más ni menos a lo que había ocurrido en el lugar de los hechos. Tal cual. Y dijo toda la verdad allá, como la está diciendo hoy en juicio. Sí, así es. Ah, perfecto. Y antes de usted firmar, usted firmó el documento, ¿cierto? Sí, yo lo firmé. Y antes de firmarlo lo leyó. Sí, claro. Y estuve de acuerdo con todo lo que allí decía, a no dudarlo. Y habiendo estado conforme y satisfecho, se ratificó en ello. ¿Usted lo firmó? Sí, claro. Ese documento del que hemos venido hablando, usted estaría en capacidad de reconocerlo. Si se lo exhibimos hoy, ¿cierto que sí? Sí, yo creo que lo puedo recordar. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, hemos sentado bases, porque simplemente
sin hacer mucho aspaviento, fuimos llevando al testigo y el testigo acepta y reconoce que en efecto eh, rindió esa declaración. Ya luego, con posterioridad, se saca el documento en la medida de lo posible incólume, es decir, que no tenga de pronto ninguna alteración, porque quizás el juez no va a permitir que se use, o tal vez a petición de tu contraparte dirán, esto tiene anotaciones, pero sí será válido utilizar de pronto resaltadores de colores vivos para que el testigo se pueda ubicar si lo que queremos es impugnar credibilidad. Pero si se trata de un refrescamiento de memoria simple, puro y duro, simplemente se extracta una parte. ¿Recordó el nombre de la persona que usted dice haber enunciado el día de los hechos? Como alguien que se encontraba con la persona que hoy yace sin vida, un ejemplo. Entonces, ese es el punto que uno tiene que tratar de saber o manejar. Claro, si no se cumple con alguno de los requisitos que ya había mencionado, que ya había dicho, a los que había hecho alusión, ¿cómo? Que no se trate de un documento narrativo, que no se trate de un documento declarativo, que el mismo no tenga la firma contentiva de su creador, de la persona que dio la declaración, salvo que sea prueba de referencia, porque en tanto que así lo sea, pues quien estará declarando será el entrevistador o el policía judicial que tomó la declaración. Que se trate de un documento previamente conocido, porque no nos pueden sorprender. Casi algo similar o parecido a lo que ocurre con las experticias periciales, técnicas o científicas o profesionales. Cuando una persona con calidad de perito, o sea, porque sea un médico legista, forense, emite un concepto, pues, hombre, lo esperado es que, en definitiva, de ese documento se corra traslado con anterioridad para resolver y saber sobre qué versará la declaración. Y tuvimos una ponencia en México donde levantamos ampolla porque en Colombia es severamente castigado aquella parte que no haya entregado con antelación y antes de ir a juicio la base de opinión pericial. Hombre, si es un balístico, esa arma era apta para disparar sí o no, ¿y por qué? Causas y consecuencias de la muerte fueron estas. Listo, una necropsia, una base de opinión pericial. Pero alguna vez dije algo y pareció como un satanismo en México. Y yo dije, yo pienso que la base de opinión pericial no es importante. Es más, ni se tiene que incorporar como prueba independiente, ni se tiene que incorporar como prueba documental. Casi me sacan de ese auditorio. Ustedes vieran. Bueno, ¿y cómo vamos a saber sobre qué se va a preguntar? Bueno, ahí está el interrogatorio directo, como puede ocurrir con cualquier testigo, como un testigo que nos lleva a entrevistas. ¿Quién dice, en qué normatividad mundial dice, para que un testigo pueda ir a declarar, usted tiene que presentar de manera previa una entrevista, una declaración jurada, un interrogatorio indiciado? En ninguna parte. Pues hombre, ante la misma razón, la misma disposición. Es un principio general del derecho. Pero que un policía para ir a declarar tiene que presentar un informe previo. Y si no hay un informe, ¿será que no puede ir a declarar? Bueno, aquí esa regla no existe. Yo puedo llevar a un policía sin necesidad de que me haya entregado un informe previo. ¿Qué hace pensar que para que un perito como testigo de acreditación tenga que ir a declarar, tiene que presentarse un informe previo? Nada. Pues aquí en Colombia, el artículo 412 o 415, no sé, es por ahí. Dice que la parte que no corra traslado al menos mínimamente 5 días antes de su declaración en juicio, pues se expulsa de la actuación y se aplica un castigo que se llama el rechazo de la prueba, a luces del artículo 344, 346, 356, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal. Entonces,
se puede castigar con la expulsión de ese testigo. Quiere decir que si no entra el documento, tampoco entra el testigo y ambos se van, ambos salen, ambos salen. Y la información que se pretendía entrar, obviamente, por sustracción de materia, se tornará ilusorio y no entrará. Tenaz, ¿cierto? Pero a mí no me parece eso, pues, muy de la esencia, porque pues a los mexicanos, de pronto no sé cuántos hayan aquí en este foro, les pareció como una herejía lo que yo dije. Y yo pienso que hay muchas formas de impugnar a esa persona, porque pues a través de un contrainterrogatorio, después de haberse agotado un directo, yo tengo que tener conocimientos mínimos en cuanto a lo que una ciencia auxiliar del derecho vaya a prodigar en una aducción de testimonio como prueba a un juicio. Y de hecho, pues, de no hacerse un muy buen contra, porque pues no tengo conocimientos en psicología forense, en neurología, en mecánica, en balística, en morfología, en antropología, si es que no tengo muy buenos conocimientos, porque pues somos abogados al fin y al cabo. Pues, ¿quién me obliga a mí a saber de medicina legal? No, no sé, pero hay una figura que también es a nivel mundial y seguramente Perú en su regulación interna la debe tener y son los testigos de refutación. Claro, a mí cualquier testigo podrá venir a decirme cualquier cosa, consulte o no con una ciencia, consulte o no con una técnica o una tecnología. Y si yo quiero o no lo logro desmentir a través de un contrainterrogatorio, sí lo puedo desmentir con un testigo de refutación. Y será el momento y el escenario propicio lograrlo a través de ello, solicitándole al juez que venga un homólogo de igual identidad, de sus mismas condiciones eh, profesionales o intelectuales, pues para que desmienta a esa persona. Y mire que no utilizó un documento. A mí me encomienda el doctor Néstor Henry que hable sobre el refrescamiento de la memoria en razón y por virtual a la confrontación de los documentos. Pero díganme, señores abogados, ¿será que sí o sí, inexorablemente y de manera necesaria, tendremos que tener siempre un documento a la mano para poder ejercer nuestro rol de abogados litigantes, sea fiscales o sea abogados defensores? Definitivamente no. Pues el día que no los tengamos, ¿dejaremos de poder hacer un contrainterrogatorio? Definitivamente no. Definitivamente no. Pero claro, hay una verdad que es sabida y hay un profesor muy ilustre aquí en Colombia que se llama Noyer Agudelo, y esta persona siempre ha dicho, y en eso estoy de acuerdo, que el abogado tendrá que tener conocimientos al menos mínimos de muchas ciencias, saberes, de muchas ciencias auxiliares. Y entonces, si aquello que no sepamos o no podamos, nos tendremos que apoyar con aquel que sí es dueño, amo y poseedor de un saber y un conocimiento especial, una ciencia, un arte, un oficio, bien sea de manera empírica, bien sea de manera profesional, intelectual, técnico, tecnológica. Entonces, si yo trato de impugnar a un balístico que no presentó una base de opinión pericial, pero se presenta a juicio a decir que el arma era apta para disparar porque hizo un desarme de campaña y pudo encontrar que todos los elementos estaban debidamente sincronizados y que todos existían y que en su estructura estaban armados y que concluye que el arma dispara, pues simplemente le digo al juez, tenga la amabilidad, me decreto un testigo de refutación, otro balístico, para que a la luz de los manuales de la criminalística forense o a la luz eh, de las ciencias balísticas, nos diga si con simplemente armar y desarmar un arma es posible deducir, concluir o arribar a la certeza de que el arma dispara o no.
Entonces puede llegar el refutador y decir definitivamente no. Yo sé cuando un arma está apta para disparar, cuando la disparo. Ay, pero que es que eso es algo obvio, que eso es algo lógico. Pues sí, imagínense ustedes. La aguja percutora puede estar desviada unos milímetros que a la percepción del ojo humano y de la vista usted no pueda percibir. Y si no impacta el fulminante en el punto exacto que es, el arma no sirve para disparar. Y usted la puede ver alineada y el arma no dispara simplemente. Entonces hay dos tesis encontradas y confrontadas. El juez tendrá que decidir por la una o por la otra. Pero de la contundencia del testimonio depende de la persuasión o la capacidad de persuasión o de seducción que le pueda imprimir al juez. En conclusión, porque solamente se me dio una hora, es inexorablemente necesario el uso de los documentos para poder ejercer el derecho a la confrontación. A mi modo de ver, no. Los escucho entonces para las preguntas, si es que las hay, y si no, doy por terminada mi ponencia.